sobre el amor a Dios y el amor al mundo. Fuerza del Espíritu, parte 6. San Serafín, Chicago. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24. Tomad vuestra cruz, dice Jesucristo. No dijo que creáramos o construyéramos nuestra propia cruz. Cristo tampoco eligió ni construyó su cruz, no la hizo más pesada, sino que aceptó de buena gana la que le había sido predestinada por su Padre Celestial. Pero, ¿cuáles son estas cruces que se envían o se dan a los cristianos? ¿Son como la cruz de Cristo? No, gracias a los méritos de Cristo, estas cruces han sido modificadas, aligeradas y reducidas. Ahora son internas. ¿No es por eso que muchos cristianos las olvidan, las rechazan e incluso no las ven o notan? ¿O están tan fusionadas con nuestros cuerpos que algunas personas ni siquiera las sienten? Miren cuántas personas parecen ser felices y despreocupadas, llevadas por las alegrías terrenales, la juventud, la belleza, la riqueza o sus pasiones y autocomplacencia. ¿Dónde están sus cruces? Es comprensible que muchos duden de la necesidad de llevar su cruz después de esto, cuando parece posible no tomarla en absoluto. ¿Pero no es esto un autoengaño? Una cruz interna que se ha fusionado con el cuerpo no puede no ser tomada ni llevada, sino que solo puede ser cubierta, oculta de los ojos propios y de los demás. Cada pecado ya es una cruz interna, no agrada por mucho tiempo, pero muy pronto trae consigo dolores, sufrimientos y pruebas que tanto jóvenes como ancianos, hermosos y ricos, soportan involuntariamente. Los indiferentes sufren por su indiferencia, los orgullosos son atormentados por su vanidad, los ricos sufren por la avaricia, y los que buscan la gloria por la humillación. Los pecados arruinan y privan de la salud, destruyen talentos y llenan el corazón de desaliento, angustia y desesperación. Todas estas son cruces, y sin ellas, como sin cualquier medida médica, es imposible sanar a aquellos que están enfermos de espíritu, corazón y alma. Hay cruces que son más visibles a los ojos humanos, como una familia numerosa, la pobreza, la soledad, la viudez, la pérdida de un ser querido, y otras menos visibles, como las pruebas del corazón, enfermedades mentales y aflicciones nerviosas. Las enfermedades espirituales, por supuesto, solo pueden ser curadas por medios espirituales. Por ejemplo, debemos llevar la cruz de la humillación para llegar a ser humildes. La cruz de la impotencia y la indiferencia humana es para que podamos sentir la misericordia y el perdón de Dios y lleguemos a amar a Cristo hasta el punto de desear seguirlo. La cruz de la propia voluntad es para que podamos entregarnos de buena gana a la buena voluntad del Señor. La cruz de la decepción en la vida secular es para que podamos vivir para el Señor. La cruz de nuestra propia pecaminosidad e impureza es para que podamos arrepentirnos verdaderamente y decidir vencer nuestra pecaminosidad con oraciones llenas de lágrimas a Cristo y a la Madre de Dios. La cruz de la cautividad a los espíritus malignos es para que podamos desear la gracia divina y, habiendo experimentado la inmutabilidad de cada palabra del Evangelio, entendamos las enseñanzas de Cristo. La cruz de la lucha, el sufrimiento, la paciencia y la tentación es para que podamos convertirnos en cristianos conscientes, hombres justos capaces de labores espirituales y útiles guías para los demás. De lo contrario, es imposible entender la verdad. Adquirir visión espiritual. Terminar en el camino de Cristo, conocer la verdad de Dios, creer en la vida futura, y lo más importante, entender el amor ilimitado, incomparable y vivificante de Dios, y ser inspirados por el conocimiento de la verdad hasta el punto de decidir responder a Cristo: te sigo, Señor misericordioso. Quiero ser salvo. La escalera espiritual. Todos los cristianos deben ascender la misma escalera espiritual hacia la casa del Padre Celestial. Todos diferimos unos de otros en nuestra apariencia externa, título, posición y vestimenta, pero la justicia de Dios exige que todos los que entren en el reino de los cielos, la morada de los justos y los santos, se parezcan entre sí en cualidades internas, virtudes, pureza de alma y rectitud. Por lo tanto, todos los cristianos tienen el mismo objetivo en la vida: alcanzar la salvación y, con este fin, perfeccionarse espiritualmente. A un monje se le exige renunciar al mundo, mostrar obediencia, es decir, no vivir según su propia voluntad y permanecer en silencio, y esforzarse por estar a solas con Dios en su corazón. ¿Acaso no se requiere lo mismo de un hombre del mundo?
¿Por qué un monje se retira a un monasterio o al desierto? Para evitar las tentaciones, para facilitar la observación de sí mismo, para combatir las pasiones, para permanecer en oración y aprender una vida simple y austera. Pero, ¿no están obligadas las personas en el mundo a organizar sus vidas de tal manera que puedan evitar las tentaciones, las comunidades peligrosas, los espectáculos inmorales, las conversaciones vacías, para que puedan ir a la iglesia, cumplir con su regla de oración y luchar contra sus pasiones? Por el bien de la salvación, los cristianos en el mundo también deben renunciar al mundo pernicioso y corrupto que perece en el orgullo, el amor propio, la avaricia y el olvido de los mandamientos de Dios. Y quien deja su vida pecaminosa y lucha contra sus pasiones hace lo mismo que un monje que deja el mundo y entra en un monasterio. La obediencia y el silencio. ¿Por qué los monjes ascetas se esfuerzan por adquirir una obediencia perfecta y, por lo tanto, se rinden a la voluntad de abades, ancianos y líderes? Porque de otro modo es imposible aprender a cumplir los mandamientos de Dios. Pero, ¿no son igualmente obligatorios la obediencia y el cumplimiento de los mandamientos de Dios para los laicos? Para aprender esto, los hombres en el mundo deben someterse a la voluntad de sus padres espirituales. Finalmente, ¿deberían los laicos practicar el silencio? Muchos dirán que no. Pero no estoy hablando del silencio externo, pues incluso los monjes trabajan en el monasterio, cumplen con varias tareas, sirven y ayudan a las personas en el mundo, y por lo tanto no están en silencio. Hay otro tipo de silencio que es necesario tanto para los monjes como para las personas del mundo, el silencio interior, es decir, el deseo de estar a solas con Dios en el corazón. En este estado, una persona profundiza en sí misma, examina sus pensamientos y acciones, y permanece en oración continua y en el recuerdo de Dios. Según la palabra apostólica, todos debemos contemplar constantemente a Cristo el Salvador con los ojos de nuestro corazón, es decir, en todas partes, en casa, afuera, en la cama, durante el trabajo y el descanso, y aprender de él la humildad, el amor, la paciencia y la obediencia. Quien vive así está en silencio, es un ermitaño, aunque viva en el mundo, según el obispo Teófano. El amor a Dios. Para no perecer, debemos aferrarnos con todo nuestro corazón y todos nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo, pues nadie puede hacer nada digno de salvación si no permanece en él. Juan 15, 4-6. Cristo fue a su pasión voluntaria, a la muerte en la cruz por nosotros. Tanto el cielo como la tierra temblaron al ver al humillado Hijo unigénito de Dios, humilde y obediente hasta el punto de entregarse a la crucifixión. ¿Cómo podemos nosotros, salvados y regenerados por Cristo y santificados por el Espíritu Santo, permanecer en silencio y no llenar las iglesias de Dios para glorificar su amor ilimitado por la humanidad? Aquí está el amor, dice el santo apóstol, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Amén. La atracción hacia Dios nace, se forma y se desarrolla cuando una persona comienza a orar a Dios con más diligencia, sinceridad y fervor. Surge un deseo irresistible de caminar ante Dios con la conciencia de que Él lo ve todo, de caminar en renuncia de la propia voluntad y de buscar constantemente, siempre y en todo lugar, solo la buena y salvadora voluntad de Dios. La oración desarrolla y fortalece el sentido de reproche propio, aversión a uno mismo y amor por Dios. El amor se enciende al comprender que el Señor no se aparta de la impureza y pecaminosidad del hombre. No se retira de nuestra culpa, criminalidad e impiedad, Él nunca rechaza a nadie, sino que, por el contrario, siempre permite la cercanía, se acerca, escucha, incluso acaricia, muestra misericordia y, finalmente, perdona a todos. El amor al mundo. El corazón no puede estar vacío. Todos lo sienten, porque se esfuerzan por llenar su corazón con diversos sentimientos y especialmente con amor por su prójimo y amigos. Es una flagrante injusticia que los corazones humanos se llenen tan raramente con amor por Dios. Pero la ley divina es perfecta y exige que las personas que han nacido espiritualmente por el Espíritu de Dios, que tienen al Padre Celestial como su Padre, cuyas almas regresan a su Creador después de la muerte, lo amen primero y sobre todo. Al principio, esto fue impedido por la caída humana. Luego, el Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito por la humanidad,
quien sufrió hasta la muerte en la cruz y fundó su iglesia y los sacramentos para la salvación, santificación y fortalecimiento de la humanidad. Todo esto fue logrado solo por el deseo ilimitado de Dios de vivir en los corazones de los hombres. Pero las personas dotadas de libre albedrío resisten este renacimiento. Felicidad y bienestar, y mediante hábitos pecaminosos, pasiones criminales y amor por el mundo y sus diversiones, debido a su falta de fuerza de voluntad, profanan tanto el alma como el cuerpo y expulsan a Cristo de sus corazones. Solo cuando una persona lucha contra sus pasiones y es santificada por la oración, los sacramentos de la confesión y la Sagrada Comunión, la gracia se acerca y entra nuevamente en su corazón. María y Marta. Cuando Marta recibió al Señor y María se sentó a sus pies, ambas hermanas mostraron un maravilloso celo, aunque sus acciones fueron diferentes. Lucas 10, 38-42. El Señor aprobó a ambas, aunque prefirió a María. Marta es una imagen del servicio activo a los demás, María es una imagen del estar ante Dios en oración contemplativa, pero María ha escogido la buena parte. Lucas 10:42. Sí, escribe San Basilio el Grande, ¿quieres ser un santuario para Cristo? Siéntate a sus pies y permanece en la contemplación orante de Él. La Madre de Dios. La fuerza espiritual y la gloria universal de la Madre de Dios se revelaron a los hombres solo después de su dormición. Toda su vida estuvo llena de las más grandes pruebas, dolores, humillaciones, sospechas incluso de sus vecinos, y de hazañas espirituales secretas y ocultas desde la infancia. Silenciosa en medio del ruidoso mundo, observaba con mansedumbre y humildad los eventos del Evangelio desde entre la multitud de personas que acompañaban a Cristo, y meditaba sobre todo en su corazón. Como una luna mística. Brillaba suavemente y desde lejos. Tomando su luz divina del Hijo de Dios, como el eterno sol, disponiendo a todos a la oración y contemplación de la grandeza del Salvador del mundo y el amor ilimitado del benefactor de la humanidad, y solo ocasionalmente se ocultaba en los rayos de su gloria celestial. El día de su sufrimiento en el Gólgota no puede recordarse sin un estremecimiento del corazón. Superada por el horror, completamente agotada por su propia angustia espiritual, permaneció ante su Hijo crucificado, atormentado, torturado y moribundo. ¿Podría su corazón sufriente, que meditaba en silencio sobre todos los misterios de Dios, haber tenido el más mínimo indicio del destino predestinado para su Hijo divino? Finalmente, el divino sufriente, que había evitado encontrarse con la mirada de su desafortunada, amada y profundamente consternada madre, volvió su rostro ensangrentado hacia ella, y al ver que el discípulo amado permanecía con ella, dijo con una voz suave y filial, debilitada por el sufrimiento: «Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre». Juan 19, 26-27. Qué preciosas son para todos nosotros estas palabras: «He ahí tu madre». Qué cercanas al corazón, comprensibles y reconfortantes son para todos los creyentes, los que sufren, los solitarios, aquellos que aman profundamente a la Madre de Dios, necesitados de su amor santo y puro, de su intercesión ante su Hijo Cristo, de su patrocinio en ayuda y apoyo. He ahí nuestra Madre. ¿Puede el amor de alguien reemplazar el puro y santo amor de una madre? No hay una edad en la que el hombre ya no necesite las caricias maternas, la simpatía, el apoyo, la ayuda y la enseñanza. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, conociendo la impotencia humana, las necesidades de nuestros corazones y nuestras incontables penas, adoptó a sus seguidores en la persona de su amado discípulo Juan para su Santísima Madre. La Reina del cielo y de la tierra, exaltada por encima de los querubines y los serafines, la intercesora todopoderosa, la fiadora de los pecadores, la pronta auxiliadora, la alegría de todos los afligidos, la más amorosa de todas las madres terrenales. Esto refleja una vez más el amor ilimitado de Dios por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor por siempre jamás. Naciones enteras no ven, debido a su ceguera espiritual, que la misericordia de Dios y el perdón de Cristo no tienen límites gracias solo a los méritos, oraciones e intercesión de la Madre de Dios, que se interpone entre los hombres y Cristo. Nuestro dolor y sufrimiento despiertan el dolor de su corazón sufriente. Y ella, como alguien que tiene audacia ante el Señor, su Hijo, su verdadera sierva y humilde Reina Madre, intercede por nosotros, nacidos y viviendo en el pecado, débiles en espíritu y mente, ciegos en los ojos del corazón, atormentados y desviados por el enemigo.
Cristo el Salvador, que dio su vida como testimonio de su amor por los hombres, que rogó al Padre Celestial que enviara al Espíritu Santo a la tierra para iluminar la débil mente humana y fortalecer la fe. No teniendo otro camino para iluminar a la humanidad caída, pero indudablemente aún no deseando la muerte del pecador. Escucha con amor y gozo la voz suave y amorosa de su madre, dándole la oportunidad, según la justicia, por los méritos de ella en la tierra y su gloria en el cielo, de enviar nuevamente misericordia a los hombres que perecen en sus pasiones. El lugar de tormento. La religión cristiana enseña que el infierno es un lugar de tormento donde los pecadores son castigados por sus transgresiones en la tierra. Es lo opuesto al cielo y al paraíso, donde los justos son recompensados por sus virtudes. Nuestra fe exige una convicción sincera de la verdad de cada palabra del Evangelio y que todo será tal como Cristo lo dijo. Él dijo que enviaría a los pecadores al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 versos 41. Si no hay infierno, entonces, ¿dónde estará el castigo de los adúlteros, ladrones, asesinos y otros que murieron sin ser castigados en la tierra? ¿Puede el Dios perfecto ser injusto con algunos que sufren en la tierra por sus pecados y misericordioso con otros que no llegaron a soportar el castigo antes de la muerte? La existencia del infierno es totalmente compatible con el concepto de la bondad, sabiduría y misericordia de Dios. ¿Somos culpables si nuestros hijos malgastan la herencia que les hemos dado? No. Dios, que no desea la muerte de los pecadores, no tiene la culpa si algunos de sus hijos malgastan todos los dones enviados a ellos en una vida pecaminosa y mueren sin arrepentimiento. Nosotros elegimos nuestra propia morada y viviremos eternamente donde nuestras acciones nos hayan preparado una morada. Con la virtud, podemos ganar el reino celestial, donde hay bienaventuranza eterna, y con los pecados, el tormento eterno en el reino del diablo. El tormento eterno es peor que la muerte eterna. Continuará.